Muy bien, entonces esa inteligencia espiritual es de orden superior. Esa inteligencia es la que indica la primera fase, la primera característica de la práctica de la yoga. La yoga, su primer paso es mental, es decir, la práctica de la inteligencia. Y la primera anga, es decir, la primera característica de la Hatha Yoga, que es la yoga más elemental, es como el kinder de la yoga, se llama yama, o sea, se llama con doble L, llama con Y. Y yama significa abstenciones. Es decir, el primer acto de inteligencia superior es abstenerse de 5 cosas. Abstenerse de la violencia, abstenerse de la mentira, abstenerse del hurto, abstenerse de la intoxicación y abstenerse de las complicaciones. Dicho en sentido propositivo, porque es el espíritu de la nueva era, es la práctica de la paz, la práctica de la verdad, la práctica de la honestidad, la práctica de la pureza y la práctica de la sencillez. ¿Ok? Entonces, a su vez, este nivel superior de inteligencia tiene otra contraparte que le equilibra, que es la voluntad espiritual. Yo respeto muchísimo al sistema de AA, pero a veces me da la impresión de que el dominio de la voluntad pareciera hacer a fuerza las cosas. Y difiero. Para mí la voluntad es la manifestación de mi alma. El ejemplo que yo puedo poner y puedo compartir es que como a mí me interesó el tema de la yoga, yo acudí a un ceremonial cósmico un dominguito, empezó a las 9 de la mañana, entonces estuvo bien padre. Ya como a mediodía que estaba terminando el evento, me acerqué con el instructor y le dije, oiga, yo quiero aprender. Entonces me dijo, sí, está bien, te espero mañana a las 6 de la mañana. Se dio la media vuelta y se fue. No me preguntó si tenía yo cómo llegar ahí. Era horario de verano, así que las 6 de la mañana en realidad eran las 5. Si podía yo llegar a tiempo, qué sé yo, ¿no? Pero al día siguiente yo estaba presente en el salón de yoga 2 o 3 minutos antes de las 6. Es decir, fue un acto de voluntad. Nadie me obligó. Y de eso ya tiene casi 24 años. Entonces, de la noche a la mañana cambié un hábito. Y se ha conservado por mi voluntad. Y nadie me obliga, ¿sí? Actualmente ya no voy a clase a las 6. También durante años di clases a las 6 de la mañana de yoga. Ya no doy clases de yoga, pero yo sigo levantándome a la misma hora, ¿ok? Y entonces es un tiempo que es para mí. Esa es mi voluntad. Muy bien, continuamos. Bueno, esto mismo se observa, otro clic, en el tema de la astrología. Esta es una carta plana, es decir, es una carta que no tiene datos de nadie. Es así el orden que tiene el zodiaco. Aquí están las constelaciones, pero que ya les dije que los signos son aquí en mexicano. Este círculo se le da un principio el 21 de marzo, que es cuando empieza el signo del Cordero, Aries, luego sigue Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, ¿no? Continuamos, y entonces cuando se tienen los datos astrológicos de una persona, identificamos 3 puntos. El primero es el ascendente, es decir, en dónde principia el círculo de cada quien. Los círculos no tienen principio ni fin. Para asignarles un principio es importante el dato de nacimiento de cada quien. Porque decir que todos los del signo Escorpión somos iguales es falso. ¿Quién es Escorpión? ¿De aquí? 3, ok.
ya la armamos. Ya podemos hacer un grupo muy unido, o sea, un nido de escorpiones. Que se cuiden los demás, ¿no? Muy bien. Decir que todos los de un mismo signo somos iguales es tanto como decir que todos los mexicanos somos iguales. O sea, todos andamos vestidos de charro, montados a caballo, cantando "Ay, Jalisco, Jalisco", tomando tequila. Eso es falso, ¿no? O sea, no, México es un mosaico de culturas, ¿no? Entonces, pues es exactamente lo mismo con los signos. Se puede ser del mismo signo, pero la hora nos diferencia. ¿A qué hora naciste? A las 6 de la tarde aproximadamente. Aproximadamente 6 de la tarde. Entonces, a ojo de buen cubero, contamos cada 2 horas un signo. Entonces, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 2, 2 a 4, 4 a 6. Sería Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries. O eres ascendente Aries o el que sigue, Tauro. Lo tenemos que verificar y para eso son los programas matemáticos, para hacer los cálculos. ¿A qué hora naciste? No sabes. Investígalo para que podamos ver. ¿Ok? Entonces... Yo nací el 21 de marzo de 1956 a las 6 de la mañana. Eso es Aries. Probablemente Piscis, porque no siempre empieza el signo del Cordero el 21 de marzo. A veces se pasa al 22 y otras al 20. Hay que checarlo. Y eso es porque el calendario gregoriano es inexacto. O sea, el calendario gregoriano es el que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero cada 4 años se le agrega un día, que es el año bisiesto. Eso se debe a que en realidad el año dura 365 días más casi 6 horas. Y esas casi 6 horas se guardan y cada 4 años se junta un día. Por eso se agrega el 29 de febrero. Pero matemáticamente hablando es inexacto. Entonces, nuestro cumpleaños no siempre ocurre en la misma fecha y a la misma hora. Eso en astrología se llama retorno solar, que también son temas de estudio. Ok, bien, continuamos. La hora de nacimiento determina el ascendente, es decir, el tipo de cuerpo físico con el que se nace, y la personalidad. Eso que veíamos en el árbol sefirótico, es decir, el Sefira Malkut, el Sefira Yesod y los Sefiras Yod y Netzach, que es el plano mental. Todo eso es la personalidad. Arriba es cuando empieza lo espiritual. Entonces, este dato nos sirve para identificar ese tema. Damos clic. En la cúspide de la casa 6 se puede observar las posibilidades de trastornos de salud a nivel agudo. Es decir, este círculo que se le dio un principio ya se puede dividir en 12 zonas. Esas 12 zonas, a cada una de ellas se le denomina casa. Es una área de nuestra vida. La casa 1 es el ascendente, la personalidad y el cuerpo físico. La casa 2 son nuestros valores, y etcétera. La casa 6 tiene que ver con la salud. Por eso es importante para los temas de salud saber ese dato. Damos otros 3 clics y luego tenemos la cúspide de la casa 12, que es la casa en donde se pueden identificar los posibles problemas crónicos de salud. Es decir, lo que tiene tiempo. Tiempo posiblemente desde que nacimos o antes. En un primer análisis se habla de genética. Pero en un análisis de segundo orden, o sea, más profundo y basados en la astrología, estamos hablando de vidas anteriores. Así que es una ventana interesantísima, no sé si a ustedes les llame la atención, pero a mí me fascina, porque se explican muchas cosas. ¿Ok? La base de esto es
el concepto de la reencarnación. Es decir, todos estamos aquí otra vez como resultado de las acciones cometidas en vidas anteriores. Así que la primera gran lección es que si estamos aquí otra vez es una bendición. ¿No saben cuántos habitantes hay en este planeta? 8,000 millones de almas actualmente. Bueno, dicen los archivos esotéricos que este proyecto de humanidad es para 60,000 millones de almas. O sea que todavía faltan por llegar 52,000 millones de almas. Eso quiere decir que los que estamos aquí tenemos la oportunidad de hacer algo. El que se va, dependiendo de lo que haya hecho aquí, una de dos. O se va y se forma en la fila. Hay 52,000 millones de almas antes. O ya avanzó y regresa más rápido, ¿no? Por ejemplo, los Rosacruces, otros que creen que son sociedad secreta, dicen que se reencarna cada 144 años. O sea, si una persona muere a los 100 años, 44 años después regresa. En otro cuerpo, por supuesto, ¿no? Esa es la base de la reencarnación. Si muere a los 30, pues se tiene que esperar 114 años. Entonces sí cambia el mundo, ¿no? En 114 años. Pero imagínense el que tiene que ir a formarse a la fila de los 52,000 millones que están adelante. Se va a tener que esperar unos cuantos miles de años. Y evidentemente es otro mundo. Entonces, estar aquí es una ventaja. ¿Continuamos? Bueno, aquí les traje un ejemplo, porque esto es importante que sea práctico. Es un ejemplo real. Es una persona que yo he atendido, la he asesorado. Esta es su gráfica natal. Por supuesto, no está el nombre, es con precaución. Pero esta persona ya actualmente tiene 62 años. Y su ascendente es el toro. Y ya dijimos que el ascendente representa el tipo de cuerpo físico. Entonces el signo del toro representa el cuello. Todo lo que hay en el cuello. El maxilar inferior, las parótidas, los músculos esternocleidomastoideos, la laringe, la faringe, la tráquea, la tiroides, las paratiroides, las amígdalas, las cervicales. ¿Ok? Bueno, esta persona le diagnosticaron cáncer en la tiroides. Y entonces, ¿por qué? Si se cuidó. Bueno, pues vamos a observar su gráfica natal. El ascendente representa el cuerpo físico y esta tablita son estas líneas que ven aquí. Es decir, son los aspectos que se forman entre los planetas. Los aspectos indican la relación que tienen los planetas. Los planetas son como una familia. A veces se llevan muy bien y otras ocasiones se crea mucha tensión entre ellos. Entonces, esas líneas son como un semáforo. Lo que está en rojo, alto. Peligro, es la señal internacional de peligro, ¿no? Lo que está en verde, pues es pásale, como el semáforo, ¿no? Y lo que está en azul, no se alcanza a distinguir muy bien, pero aquí hay una rayita azul. Eso representa el amarillo del semáforo, o sea, precaución. Entonces, esta persona de nacimiento, ¿cuántas cosas rojas tiene en esta línea que representa su ascendente? Aquí vemos un cuadrito, dos palitos, dos bolitas y un palito, dos bolitas y un palito, dos bolitas y un palito. Estos son oposiciones. Esta es una cuadratura
oposición, oposición, oposición y un triangulito verde. O sea, dicho de otra manera, hay más señales de peligro. De 5, 4 son rojos. ¿Qué creen que hubiera tenido que hacer sus padres al saber esto cuando nació? Cuidarle la garganta, ¿no? Como mínimo. Pero una vez que se es adulto, ya se toman las propias decisiones. Entonces no necesariamente ya es responsabilidad de los padres, sino que esa persona siguió haciendo cosas que evidentemente la condujeron a un diagnóstico de cáncer de tiroides alrededor de los 53 años. Y le cambió la vida, por supuesto. Pero afortunadamente, como buen adulto, tomó decisiones y empezó a seguir las indicaciones de un terapeuta naturista. Profundizó muchísimo en los alimentos, en los jugos y pues 7 años después es diagnosticada nuevamente, ya haberla librado. Sin embargo, viene una segunda etapa de una posible recaída. Y entonces es cuando ya acude conmigo y le hago ver esto. Y le mencioné, mira, así naciste. Pero la gran lección de esto es que las estrellas influyen, pero no obligan. Así que, ¿qué quieres cambiar? Y este es un mensaje para todos. Eso de que así soy, así nací y así me he de morir. ¿Y por qué? No necesariamente. Yo también puedo compartirles ese ejemplo, ¿no? Yo actualmente ya el próximo mes cumplo 26 años de vegetariano, pero no nací vegetariano. Bueno, todos nacemos vegetarianos, pero consumimos leche materna y luego nos vuelven omnívoros, es decir, comemos de todo. Pero llega un momento en que podemos tomar decisiones. Yo tomé la decisión y elegí este nuevo estilo de vida. Y me ha funcionado porque no es obligatorio, cada quien lo decide, ¿ok? Pero por supuesto que soy otro, así que ahí la llevo, ¿no? Cuando cumpla 80 años ya estaré parejo, porque fue casi a los 40 años que me volví vegetariano, y cuando tenga 80 pues ya voy a estar parejo. Actualmente apenas voy a cumplir 66, así que todavía le falta. Bueno, entonces, seguimos dando clic. Este es su esquema, esto mismo se aplica a cada persona y se puede ir viendo. La gran ventaja es que esta casa, los problemas crónicos, ahí de nacimiento está vacía. No significa que no importa, sino que en ese momento no había tanta energía influyendo. Actualmente ya tomó otra serie de decisiones y pues está bastante bien, lo cual me da mucho gusto porque dejó de ser paciente. Casi todos los médicos tienen pacientes. A mí me gustan más los hacientes. Es decir, los que hacen las cosas. Ser paciente en terrenos de la salud, pues es relativo. Yo entiendo que hay que hacer filas en el seguro social y tener paciencia, pero no hay nada mejor que actuar. Porque si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pues entonces puede haber mejores resultados. Muy bien, ok, continuamos. Y bueno, siguiendo con la enseñanza del maestro de la Ferrer, pues en otra de sus obras nos habla sobre el tema de la magia. Y dice la astrología, simbolizada por el incienso, eso fue lo que les dije hace rato que me pasaron la varita de incienso que ya se consumió. El incienso es el símbolo de la astrología. Sí saben que hubo un niño que nació en un pesebre y luego llegaron 3 reyes y les llevaron 3 regalos, ¿sí? ¿Quién fue? No, ¿quién fue el niño? No, eso es falso.
El niño que nació en el pesebre se llamaba Emanuel. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María, le dice, tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios entre nosotros. Ese niño, 30 años después, lo bautizan a la orilla del Jordán y cambia su nombre a Jesús. Joshua, le dicen algunos, ¿no? Nosotros le decimos Jesús, pues que está castellanizado, ¿no? El güerito Chuy, ¿no? Ya bien igualadotes. Pero son símbolos. Es decir, el hombre de 30 años que fue bautizado a la orilla del Jordán se sometió a una prueba. Esa prueba fue el bautizo. Y al entrar en el agua es un hombre, y cuando sale del agua ya es el Cristo. Por eso cambia el nombre, porque es un renacimiento en lo espiritual, lo cual es un símbolo que aplica a todos. Yo les he dicho que mi nombre oficial civil es uno, pero yo me autonombro actualmente como Carlitos Paz, porque esto es nuevo, ¿sí? Así que, siguiendo ese ejemplo, entonces, ese niño que nace en el pesebre, unos días después llegan 3 personajes, reyes, y le llevan 3 regalos: el oro, el incienso y la mirra. Es decir, le llevaron 3 símbolos, porque por muy predestinado que estuviera, al entrar en este mundo matraca, en donde nadie se debe escapar de hacer caca, se puede olvidar muchas cosas. Entonces, era un recordatorio de que cuando tuviera edad, se fuera a estudiar con ellos, para reentrenarse y cumplir con su misión. Así que la vida secreta de Jesús, entre los 12 y los 30 años, se va a estos 3 colegios que representan esos 3 personajes. Uno fue el colegio de la yoga, el oro. 2, el colegio de astrología, el incienso. Y 3, el colegio de la magia, la mirra. Que son temas que vamos a tratar más extensamente en otras ocasiones si me dan la oportunidad, pero el que quiero hacer énfasis es en este pensamiento que dice: la astrología simbolizada por el incienso tendría como emblema a Saturno, pero en realidad está muy bien simbolizada por nuestra Tierra. Estos 2 planetas están, por otra parte, estrechamente ligados. Todo evento sobre nuestra Tierra se encuentra bajo la acción directa de Saturno, desde la función clorofílica hasta cada comida que es el producto de un crimen y la eterna lucha por la vida. Es el Struggle for Life de los sajones. Todo ello bajo la influencia saturnina. La astrología está en función directa de un punto de vista especialmente terrestre, en razón de la visión geocéntrica en astrología, contrariamente a la heliocéntrica empleada en astronomía. La ciencia de los astros encara sobre todo la influencia que tienen los planetas, las estrellas y la orientación del cielo sobre nuestra Tierra. Bien, otra pausa.